del otro patinador, que no necesariamente es una niña, pero así nos lo imaginamos en esta cosa. Muy bien, hágalo porfis. Bueno, a ver, cómo les fue? Sí. ¿Cómo les fue? Ay, chicos, ¿cómo les fue? Jesús dice que la velocidad es 1.33 metros por segundo. Puede ser. ¿Para qué lado? Para la derecha, dice. Vale, vamos a ver. Vamos a ver si está bueno. Veamos. Problemas, solución. Shift F5, ¿no? Shift F5. Ahí me equivoqué. Otra vez. Shift F5. Pim, pim. Este ya lo hicimos. Este es el que estamos haciendo. Y dice, pues otra vez, ¿no? Están patinando sobre el hielo. Eso hace que no haya fuerzas externas aplicadas. ¿Sí? O dicho de otra forma, sí hay, pero la suma es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre el niño va a aplicar normal y peso. Sobre la niña va a aplicar normal y peso.
entonces se van a cancelar, ¿no? En todo momento se van a cancelar. Entonces la suma de fuerzas externas es cero porque no hay fricción con el hielo. Y cuando se empujan entre sí, lo que va a pasar es que se van a separar. Uno de ellos va a adquirir, en este caso, más velocidad y el otro, pues, la otra. Pues no se sabe, ¿no? Entonces habrá que calcular esta velocidad. Solo ocurre en X este problema, ¿sí? Solo ocurre en X. Es decir, que basta con plantear que la cantidad de movimiento en X, bueno, esto va a implicar I igual a PF, ¿sí? La cantidad de movimiento inicial de todo el sistema AB, es decir, del sistema niño-niña, se conserva, y entonces la cantidad de movimiento final niño-niña es igual a la cantidad de movimiento inicial del sistema niño-niña. Esto a su vez, como es solo en X, solo ocurre en X, entonces esto se va a convertir únicamente en una expresión escalar, donde vamos a poner Px inicial igual a Px final. Y ya está. Solo con esto vamos a poder resolver cuál es la velocidad en X, la componente en X de la velocidad de la niña. Y ya sabemos que la velocidad en Y de la niña y la velocidad en Z de la niña van a ser cero porque el sistema no tiene cantidad de movimiento ni en Y ni en Z inicialmente y al final, el niño solo tiene cantidad de movimiento en X y eso implica que la niña no puede tener cantidad de movimiento ni en Y ni en Z porque si no, no se conservaría esto. Lo hacemos solo en X entonces porque en Y y en Z tenemos 0 igual a 0, 0 igual a 0 y no hay información ahí. La masa de la persona A más la masa de la persona B por la velocidad de ambos va a ser masa de la persona A por velocidad final de la persona A más masa de la persona B por velocidad final de la persona B. ¿Sí? Pues entonces ahora sustituimos 80 kilogramos es la masa de uno, 60 es la masa del otro, 4 metros por segundo es la velocidad en común que mantienen las dos personas. Suponemos que el niño es el más pesado, ¿no? Entonces tenemos 80 por 6, esto es positivo, porque ambas velocidades están alineadas con el eje X, ¿no? Eje X para la derecha, esta es positiva, la componente en X de este vector es positiva, la componente en X de este vector es positiva. 60 por la velocidad final, y entonces despejamos la velocidad final de aquí, de la patinadora, eso es 140 por 4, son 560, menos 80 por 6, 480, igual a 60 kilogramos por la velocidad final. La velocidad final será 560 menos 480 son 80, 80 dividido 60 igual a 1.33 metros por segundo, y esto es la velocidad final. ¿Sale? Ok, y el signo nos indica que la patinadora se mueve hacia la derecha. La patinadora se está moviendo hacia la derecha con una velocidad final de, ¿cuánto dije? 1.33. 1.33 metros por segundo hacia la derecha. ¿Sí? Si se hubiesen empujado más fuerte, ¿sí? Si hubiesen empujado más fuerte aún, podría haber sido que el niño saliera con más velocidad todavía hacia la derecha, 8 pónganle. Si eso hubiese pasado, si esto fuese en lugar de 6, 8, entonces 8 por 8, 64, esto hubiese sido 640, 640 negativos, entonces la niña, aquí va más despacio que lo que iba originalmente, pero si este fuese más rápido todavía hacia la derecha, aquí habría cambiado de signo. ¿Sí? La velocidad en lugar de ser hacia la derecha podría haber sido hacia la izquierda si este hubiese salido más rápido hacia la derecha. ¿Sí lo ven, no? Más rápido hacia la derecha para conservar la cantidad de movimiento de la pareja, pues la niña tendría que salir para el otro lado. ¿Sale? Es decir, si este número fuese más grande que este. ¿Sí? Esta es la cantidad de movimiento original del sistema, ambos hacia la derecha. Si la niña tiene mucha cantidad de movimiento hacia atrás, perdón, si el niño tiene mucha cantidad de movimiento hacia adelante al final, entonces la niña tendría que haber salido hacia atrás. ¿Sale? Es decir, lo que les quiero decir es que el signo de esto
No lo sabemos hasta que hacemos las cuentas. Pudo haber sido positivo o negativo. Bien, ¿hay dudas? ¿No? No. No a la una, no a las dos. No a la una, no a las dos. ¿No? ¿Hay dudas? ¿Todo el No, mundo profe, claro? todo bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, seguimos, hacemos más. Hagamos otro. Dice Shift F. No, este no es. Es este. No, este. Este ya lo hicimos. Lo que vamos a hacer. Este ya lo hicimos. Este ya lo hicimos. Este es un poquito más complicado. ¿Sí? Vamos a hacer este. Dice, un objeto de masa 1 kilogramo y velocidad 8 metros por segundo impacta a otro de masa 2 kilogramos que se encuentra en reposo. Este está en reposo. ¿Sí? Este es de 1 kilogramo que viaja a 8 metros por segundo hacia la derecha, suponemos, impacta a otro con masa de 2 kilogramos que se encuentra en reposo. Este son 2 kilogramos, está quieto, ¿sí? Originalmente. Y luego, pues es perturbado por este, ¿no? Golpeado por este, se produce un choque y al final la velocidad de esta de 1 kilogramo sale pues con un ángulo, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal y esta pues sale formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, este en el sentido positivo y este en el sentido negativo, ¿no? Este hacia abajo, digamos, y este hacia arriba, ¿no? Ok, entonces igual, ¿no? Esta cosa conserva cantidad de movimiento, ¿sí? Todo eso es igual. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribir que la cantidad de movimiento inicial del sistema AB, A más B, más la cantidad de movimiento, ay, no, me equivoqué. Cantidad de movimiento inicial del sistema AB, ¿sí? Este más este, va a ser igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Del sistema. Y esto implica dos ecuaciones. Ahora sí son importantes las dos, porque vemos que al final hay movimiento en Y. Entonces, pues hay que plantear conservación de la cantidad de movimiento en X y hay que plantear conservación de la cantidad de movimiento en Y. ¿Sí? Ok, de esta ecuación escalar, esta es una ecuación escalar, ¿sí? Esto implica esto, ¿no? Que este vector sea igual que este vector implica que las componentes en x, en y, en z de este vector sean iguales a las componentes en x, en y, en z de este vector. Este es igual a este es igual a este, en z también, pero es 0 igual a 0, porque no tenemos nada de movimiento en z al principio, no tenemos nada de movimiento en z al final. ¿Sí? Ok. Entonces, de estas dos ecuaciones van a ser útiles para resolver el problema. Ahora, esto es un poco más difícil, este problema, porque de esta ecuación, ¿sí? Ustedes, ¿qué no saben aquí? Aquí no saben la rapidez de B1 y no saben la rapidez de B2. ¿Sí? Entonces, ¿esta ecuación tiene la cantidad de movimiento inicial? Sí, esto lo saben perfectamente bien, pero la cantidad de movimiento final depende de la rapidez de esta y de la rapidez de esta. ¿Sí? Entonces tienen dos incógnitas. Aquí les va a quedar una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Y aquí les va a quedar una ecuación también con dos incógnitas. Entonces van a tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Y por eso esto es un poquito más complicado, porque tienen que plantear esta ecuación, obtener una ecuación que tiene dos incógnitas, plantear esta ecuación, obtener una ecuación que tiene dos incógnitas y luego resolver el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Ok, háganlo.
Órale. Este creo que está bien. Pero este creo que no. Revisa este. Está raro que te salga uno sí y el otro no. Sí. No sé. ¿Cómo vamos? ¿Lo hacemos? Lo hacemos. Veamos. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué? Tenemos que hacer esto. Vale. Ya dijimos cuál es la ruta, ¿no? Vamos a ver. Ay, este no es. Este no es. Onta. Es este. Cinco. Bien, este ya lo hicimos. Este también. También. Este. Pues nada, entonces vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué? Tenemos que la cantidad de movimiento inicial es 1 kilogramo, que es la masa de esta. 1 kilogramo por 8 metros por segundo más estas que son 2 kilogramos por la velocidad en x de esta inicial, eso es 0. Tenemos 1 kilogramo por 8 metros por segundo, es la cantidad de movimiento inicial de esta cosa, ¿no? 8 kilogramos metros por segundo, ¿sí? Eso es en x. En y, pues esto va a ser 0, ¿no? Pues no tenemos componente en y de la velocidad aquí, no tenemos componente en y de la velocidad aquí. Este 0 es porque esta está quieta, ¿no? La cantidad de movimiento final en x del sistema será 1 kilogramo, que es esta de aquí, 1 kilogramo, por v1, que es la velocidad, la rapidez de la partícula 1, multiplicado por el coseno de 60, es este vectorcito de aquí, ¿sí? Esta es la componente que nos interesa, ¿no? Estamos haciendo la conservación en x, ¿no? Conservación de la cantidad de movimiento en x. 1 kilogramo, entonces, por V1 final, por coseno de 60. Por coseno de 60. ¿Cuánto es coseno de 60? Un medio. Esto vale un medio, ¿no? Un medio. Más 2 kilogramos, 2 kilogramos, que es la masa de esta, por, pues, esta componente de aquí. Y esa componente de la velocidad es V2 final, 2 kilogramos por V2 final por coseno de 30. Y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2.
Raíz de 3 sobre 2. Ok, va. Entonces, tenemos que estos 8 kilogramos metros por segundo, tienen que ser iguales para que se conserve la cantidad de movimiento en X inicial con la final. Estos tienen que ser iguales a estos, ¿no? Estos 8, esto tiene que ser igual a 8 kilogramos metros por segundo. Bien, y de ahí tenemos una ecuación. 8 kilogramos metros por segundo igual a 1 kilogramo por V1 por coseno de 60 más 2 kilogramos por V2 por coseno de 30. Dijimos que coseno de 60 es un medio. Un medio por 1 kilogramo, pues 0,5 kilogramos por V1 final. Y esto vale raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, entonces sobre 2 por 2, 0. Raíz de 3 kilogramos, raíz de 3 kilogramos por V2. Entonces esta es una primera ecuación que tiene dos incógnitas, y las incógnitas son justamente la rapidez de cada una de las partículas. La rapidez de esta y la rapidez de esta. Vale. Y luego, conservación, eso es de la cantidad de movimiento en X. Ahora vamos a plantear lo mismo, pero en Y. ¿Sí? Conservación de la cantidad de movimiento en Y. Tenemos la cantidad de movimiento inicial en Y será 1 kilogramo, la masa de esta, por la componente en Y de la velocidad de esta partícula. ¿Cuál es la componente en I? 0, no tiene componente en I. Y en esta, igual, 0. Entonces, en I, inicialmente tenemos 0 más 0. Esto es 0. 0 kilogramos metros por segundo. Es la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento final será, que esto tiene que ser 0, porque es igual a la cantidad de movimiento inicial, tendrá que ser, es 1 kilogramo por V1 final por seno de 60, eso es 1 kilogramo, es esta de aquí, por V1 final, es esto de aquí, por seno de 60, es decir, esta componente de aquí. Esta proyección de esta velocidad sobre el eje Y, seno de 60. Bien, y luego la otra, ¿no? Más 2 kilogramos por V2 final por seno de 30, pero con un menos adelante, ¿no? Con un menos adelante, esta va para arriba, está alineada con I, esta va para abajo, está antialineada con I, entonces a esta hay que poner los menos. Esta va para arriba, más. Esta para abajo, menos. Esta iba para la derecha, más. Esta va para la derecha, más. ¿Por qué? Porque estos estaban alineados con X, ¿no? Estos son más y más, pero este que va para el otro lado, hay que poner un menos, ¿no? Bien, entonces hacemos eso. 1 kilogramo V1 final seno de 60 más menos 2 kilogramos V2 final seno de 30. ¿Sale? ¿Cuánto es seno de 60? Seno de 60. Ajá, esta. Seno de 60. Seno de 60, esto es un medio, esto es raíz de 3 sobre 2. Esta de aquí, esta es raíz de 3 sobre 2, ahora aquí tenemos un medio. ¿Sí? Entonces, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Esto es raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 igual a un medio. Pues entonces vamos a escribir esta misma ecuación más compacta, ¿no? Tenemos raíz de 3 sobre 2 por 1, raíz de 3 sobre 2. Kilogramos V1 final. Menos es este menos de aquí. 2 veces por un medio, pues 2 dividido 2, 1. 1 kilogramo, velocidad 2 final. Es esto de aquí. Y todo eso tiene que ser igual a 0, a la cantidad de movimiento inicial en I. Ok. Y luego, pues aquí podemos despejar cuánto vale V1 final o V2 final. Aquí despejamos V2 final. Ok. Entonces, esto lo pasamos para el otro lado sumando, obtenemos esta expresión de aquí. Luego lo dividimos todo por 1 kilogramo. 1 kilogramo, 1 kilogramo, 1 kilogramo. Y entonces nos queda que V2 final es igual a raíz de 3 sobre 2 por V1 final. Raíz de 3 sobre 2 por V1 final. Esto de aquí es nuestra segunda ecuación. Tenemos una primera ecuación que tiene dos incógnitas. Tenemos una segunda ecuación que tiene dos incógnitas. Esta de aquí, que ya está despejada, vamos ahí. Shift F5. Avance, avance, avance. Esta de aquí decimos, esta de aquí, vamos a sustituirla acá, ahí, acá, aquí, ¿no? Y ya está. Entonces lo hacemos. Dice 8 kilogramos metros por segundo, 8 kilogramos metros por segundo. Igual, 0,5 kilogramos por V1, 0,5 kilogramos por V1, más
3 kilogramos por V2. V2 es esto. Raíz de 3 sobre 2 V1 final. Raíz de 3 sobre 2 V1 final. Raíz de 3 por raíz de 3, 3. Divido 2. 3 medios de V1 final. Kilogramos por 0,5. Ok. Entonces tenemos raíz de 3 sobre 2, perdón, 3 sobre 2 es un medio, 1,5. Tenemos 1,5 por aquí, 0,5 por acá, 0,5 más 1,5 por, sacamos de factor común kilogramos, sacamos de factor común V1 final. Entonces son 0,5 más 1,5 por kilogramos por V1 final. Estos son 2 kilogramos V1 final, lo que hace que pasemos el 2 dividiendo, V1 final dividido 2, V1 final será 8 kilogramos metro por segundo dividido 2 kilogramos, kilogramos con kilogramos se van, nos da 4 metros por segundo. Vale. Y esto es lo que había contestado Jesús. Y entonces, la velocidad 2, ¿cuánto es? Pues raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 4 metros por segundo. Y eso da 3,46 metros por segundo. Y eso no es lo que había respondido Jesús. Aquí no sé qué había hecho, pero se había equivocado. Bueno, muy bien. Y eso es todo, ¿no? Bien, ¿les queda claro? ¿Les quedó claro el problema? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Sí, Jesús, aquí algo pasó. Aquí, muy bien. Aquí algo pasó. Bueno, ok. Vamos a ver. ¿No hay dudas? ¿Todos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Pues seguimos. A ver, calculen. A ver, calculen de este mismo problema. Calculen cuál es el impulso que hace la partícula 1 sobre la 2. ¿Sí? De este mismo problema. No está aquí preguntado, pero ustedes lo tienen que saber. No tienen que saber cómo se calcula el impulso que hace la partícula 1 sobre la partícula 2. Calculen eso. El impulso, que era J, que hace la partícula 1 sobre la partícula 2. Háganlo. A ver si entendieron. Esto es lo que va a ir para el examen, ¿no? Si no entienden esto, estamos en problemas. Este tema es relativamente fácil, pero hay que entenderlo, ¿no? Una vez que uno entiende las cosas, en realidad no hay ninguna que sea demasiado difícil. Es todo bastante fácil, pero es fácil una vez que se entendió. Mientras no lo entendimos bien, pues sí que es difícil porque no lo entendimos bien. Una vez que se entiende, ya pasa a ser fácil. Necesito que entiendan. Tururú. Tengo 3 grupos de esta materia en este trimestre. Y la verdad, a ustedes los veo más flojos que a los otros 2 grupos. Y eso pues es un poquito preocupante. Digo, no que me preocupe demasiado, ¿no? Pues ustedes se deberían de preocupar, ¿yo qué? La responsabilidad de pasar está en ustedes, no está en mí, ¿eh? Que el profesor sea bueno o malo, da igual. Una vez le preguntaron al mejor profesor de física del mundo mundial
¿sí? Que se llamaba Feynman, ya murió, que era el mejor, pero el mejor del mundo. Le preguntaron que qué bueno, ¿no? Que lo estaban felicitando ahí el reportero, yo qué sé. Además era premio Nobel, pero eso no era lo que lo hacía importante a él. Le preguntaron que si era tan importante, ¿no? Que él diera las clases, ¿no? Que qué bueno que lo tenían ahí él para dar las clases, que sus clases eran fantásticas y no sé cuánto. Pues el tipo dijo, pues la verdad da igual, ¿eh? Si ponen un simio a dar mis clases, o me ponen a mí, el resultado va a ser exactamente el mismo. Eso dijo él. El que quiera aprender física, va a aprender física si el profesor es un simio o si soy yo. Eso dijo Feynman. Aprender está en ustedes. Pero para aprender, ustedes necesitan ser activos, no pasivos, no escuchar. Con escuchar no aprenden. Con mirar cómo alguien maneja un coche, no aprenden a manejar el coche. Con mirar cómo alguien patina, pues no aprenden a patinar. Con mirar cómo alguien juega al fútbol, pues no aprenden a jugar al fútbol. ¿Sí? Si quieren aprender a hablar en inglés, pues tienen que hablar en inglés. Para todos igual. Si quieren aprender a caminar, pues tienen que caminar. Si creen que es diferente, están muy equivocados. ¿Y saben cuánto es J1? ¿Verdad que no? J, acá alguien dijo 8. No puede ser. No puede ser, Jesús. ¿Por qué? Pues esto primero, no tiene unidades. Y además, J es que es un vector, ¿no? J es un vector. No podemos responder a J con un escalar. ¿Sí? Si les pregunto por la temperatura de un cuarto, no me pueden responder con un vector. Lo mismo si yo les pregunto por una cantidad vectorial, no me pueden responder con un escalar. ¿Sí? Si les pregunto por J, me tienen que responder con un vector. J es el impulso es un vector, el impulso es igual al cambio de la cantidad de movimiento que es un vector. Entonces no puede ser esto, nunca. Jesús, que es el único que participa aquí, más allá del buenos días de Ian, es la única persona que está participando aquí, pues él efectivamente está tratando de caminar, ¿no? Se cae, sí, pero ¿importa? No, se cae, no pasa nada, ¿no? Bien, Ian. 292. Vale, lo mismo que le dije a Jesús, esto no puede ser simplemente porque no es un vector. Hay que responder con un vector. ¿Pasa algo que digan que está mal? O sea, que escriban algo aquí que no esté bien. No, pero es la forma de aprender. Tienen que intentar hacerlo. Si no les sale, no pasa nada, se caen. Aquí ni siquiera duele si te caes, ¿no? Te podrá doler un poquito emocionalmente si el profesor va y te regaña. Pero eso da igual, ¿no? Ya son grandes, ¿no? J1, esto sigue siendo un escalar y además las unidades no son correctas. J es un impulso, el impulso no está en Newton porque en Newton son fuerzas. En Newton es la medida de la fuerza, no del impulso. Vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, no está hecho, ¿no? Pero vamos a decir cómo, ¿no?
Shift F5. Los veo mal, ¿eh? Los veo mal. Y si pierdo todo el grupo, pierdo todo el grupo, a mí me vale cacahuate. Bueno, no me vale cacahuate, no me gusta, pero bueno, es lo que es, ¿no? Hay cosas que me gustan y digo, ah, qué chido, y hay cosas que no me gustan y me las aguanto, ¿no? Si ustedes no prueban ninguno, pues me aguanto, no pruebo ninguno. ¿Disfruto con eso? No. ¿Dice de que soy un mal profesor? Probablemente. Pero es lo que es la realidad está ahí, ¿no? Mide, el examen mide lo que ustedes aprendieron, ¿no? Ya está. A ver, vamos a poner J. J de la partícula 1. J, el impulso que hace la partícula 1 es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Esta es la partícula 2. ¿Sale? ¿Esto quién es? Este es el agente externo ahora. El agente externo, ¿sí? Que hace fuerzas, hace un impulso, hace una fuerza durante cierto tiempo. Eso es un impulso. Este es el impulso del agente externo que realiza sobre el sistema. En este caso el sistema es este. Estamos estudiando a esta cosa. Esta cosa que sufre un cambio en su estado de movimiento. Primero estaba quieta, luego se mueve. Estaba quieta, se mueve, entonces sufre un cambio de su estado de movimiento. ¿Sí? El cambio total de la cantidad de movimiento es el cambio que sufre la partícula 1 y el cambio que sufre la partícula 2. Estos dos cambios sumados, dan cero, porque es el cambio de la parte de todo el sistema, ¿no? Del sistema 1-2. Y sabemos que el cambio de la cantidad de movimiento del sistema 1-2 es cero. ¿Sí? Este cambio es cero. ¿Por qué? Porque es lo que están planteando, que Px es igual a P final. P inicial, esto es P inicial igual a P final. ¿Por qué? Porque el delta P es eso, es P final menos P inicial. Si P final menos P inicial es igual a cero, pues entonces P final es igual a P inicial, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces esto de aquí, del sistema completo, del sistema 1-2, es cero. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Que el cambio de la partícula 1 que existe, porque este cambia su estado de movimiento, iba con esta velocidad y al final cambió, tiene una velocidad distinta. ¿Sí? Entonces el cambio de esta, de la 1, más el cambio de la 2 es cero. ¿Y eso qué implica? Que el cambio de esta es igual a menos el cambio de esta. ¿Sí? Todo eso está pasando. Y además, este cambio, ¿quién lo produce? Lo produce la partícula 2. Esto es igual a J que hace la partícula 2 sobre la 1. ¿Y esto qué es igual? A J que hace la partícula 1 sobre la 2. ¿Sí? Este es J1. ¿Quién es J1? El cambio de la cantidad de movimiento de la partícula 2. J1 es el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Entonces calculamos este cambio de la cantidad de movimiento y ya está. ¿A cuánto vale este cambio? Pues es a P final de la partícula 2 menos P inicial de la partícula 2. ¿Cuánto vale P inicial de la partícula 2? ¿Cómo era P? Pues P es M por B. Que si es P final, pues es M por B final. Si es P inicial, es M por B inicial. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento entonces inicial de esta partícula? Pues cero. La masa pues es 2 kilogramos por la velocidad inicial que es cero. ¿Sí? Esto es un vector, pero tiene 0 en X y 0 en Y. Entonces esto es cero. ¿Sí? Esto de aquí no hay. Entonces el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula 2 simplemente es la cantidad de movimiento final de la partícula 2. ¿Y a qué es igual esto? A la masa por la velocidad final, que es un vector de la partícula 2. ¿Y este vector ya lo conocemos? Pues no explícitamente, porque escribimos cuánto vale la rapidez. Esto es la rapidez. ¿Cuánto vale la rapidez? 3.46 metros por segundo. ¿Cuánto vale V2 final? Pues V2 final, el vector V2 final será 3.46 metros por segundo por el coseno de 30 grados. Esa será la componente por Y. Esa será la componente en X más
3.46, oh, cuidado, no es más, es menos, ¿no? Menos 3.46 metros por segundo por seno de 30 grados, y eso será la componente ni. Este es el vector B2 final, ¿sí? ¿Cómo sé que este es más y este es menos? Porque aquí está. Este es esta componente, ¿cuánto es? Lo que calculé, B2, que es la rapidez, por coseno de 30, eso es la componente en X del vector. Y esta otra, que es negativa, pues es la componente en Y del vector. ¿Sí? Aquí tengo el vector B2 final. ¿Qué tengo este vector? Pues ya sé cuánto vale. 3,46 por coseno de 30 por Y, y menos 3,46 por seno de 30 por Y, por J. Pues entonces luego lo multiplico por la masa. ¿Cuánto es la masa? 2 kilogramos. Hago 2 kilogramos por ese vector y tengo las dos componentes del vector. Y esas dos componentes del vector serán el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula 2. Y eso será a su vez J, será el impulso que hace la partícula 1 sobre la partícula 2. ¿Sale? Bueno, muy bien. Vale, entonces esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser, esto no puede ser, ¿sí? Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque estamos preguntando por un vector, no por una cantidad escalar. Bien, seguimos. Seguimos, vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cosas. Una pequeña duda. Dime. ¿Está bien si el vector está dado en términos generales? O sea, se hace la resultante de los dos vectores ortogonales. No entendí, otra vez. Ajá, que si el resultado, o sea, por ejemplo, si ponemos J1 es igual y ponemos el Ajá. resultado de la raíz de la suma de los cuadrados de los dos vectores ortogonales que ya calculamos. Sí, está mal, porque esa es la magnitud de J, no es J. La magnitud de J es lo que acabas de contestar. ¿Sí? O sea, el vector tiene componentes y tiene magnitud. ¿Sí? Cuando te preguntan por el vector, tienes que contestar con las componentes del vector. Y cuando te preguntan por la magnitud del vector, o por la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, por ejemplo, entonces ahí sí haces esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz. Pero si te preguntan por el vector, tenés que responder con un vector, no con la magnitud del vector, que es un escalar. La magnitud del vector es un escalar, pero el vector es una flecha. Tenés que decir cuál es esa flecha. ¿Sí? O lo decís en términos de las componentes, que es lo más usual, o decís cuál es la magnitud y qué ángulo forma con el eje X, por ejemplo. ¿Sí? Porque solo así estás dando la dirección del vector y la magnitud del vector, que es toda la información que implica el vector. ¿Sí? Porque si decís el león se mueve a 2 metros por segundo, nada más estás dando la rapidez del león, pero no estás diciendo para dónde se está moviendo. ¿Sí? Es igual con J. No puedes si te preguntan por un vector, no puedes responder con la magnitud nada más del vector. Tenés que responder con el vector. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Nada. Seguimos. Sí, aquí en física, pues, bueno, en física y en cualquier cosa de ciencias, todas las cosas, todas las cantidades de las cuales definimos y hablamos, quedan súper definidas, están definidas. Y no es como en, yo qué sé, no es como, no sé, en política, que uno puede decir cosas y, y como no están bien definidos los términos, pues uno entiende una cosa, el otro entiende otra, pues es ambiguo, yo qué sé. No, aquí está todo muy bien definido. Si uno dice vector o uno pide impulso, pues como está definido y eso es un vector, pues no puede responder con escalar. Estaría mal, está mal. ¿Sí? Punto. No hay gris. Hay bien y mal. No hay más. Bien, entonces esto ya está. Esto ya está. Esto también. Seguimos con más cosas. Problemas, solución, conservación de momento, sistema de partículas, sistema de partículas, sistema de partículas, eso, sistema de partículas. Seguimos. Entonces, ¿qué? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos también. Va.
Y nos quedamos por aquí. Va, entonces dice centro de masa. Vamos a definir una cosa más que tienen que también saber. Centro de masas. Vamos a definir esta cosa, la posición del centro de masas vamos a definir y vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Dice, da un sistema de partículas, ¿sí? Que tiene muchas partículas, n, puede ser n, 2, 3, 4, ¿no? Varias, o 1000, o 10 a la 23 partículas, da igual. Con masas m1, m2, m3, mn, y coordenadas. Estas son las coordenadas de la primera partícula, esta es la segunda, esta es la tercera, y así hasta la n, ¿no? Dice, el centro de masas del sistema viene dado por, esta es la componente en X del centro de masa, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z del centro de masas. ¿Cómo es la componente en X? Es el promedio ponderado por la masa, así se llama esto. Promedio ponderado por la masa, ¿de qué? De las componentes en X de cada una de las posiciones de las partículas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, esto es así, ¿no? Si lo desplegamos, esto es esto, ¿no? Esto quiere decir esto. Quiere decir, tomen la partícula 1, vean, fíjense dónde está en X y multiplíquenlo por la masa. Vean y súmenle la posición de la partícula 2 en X por la masa de la partícula 2, más la posición de la partícula 3 en X, perdón, lo dije al revés, posición de la partícula 3 en X por la masa de la partícula 3, más, etcétera, ¿no? Entonces esa suma van a obtener una cosa que va a venir dada en kilogramos en general, ¿no? Por metros, y lo dividimos por la masa total del sistema. ¿Sí? Esto es la masa total, la suma de todas las masas, la suma de todas las masas es la masa total del sistema. Y eso será la componente en X de la posición del centro de masa. Lo mismo lo van a hacer con Y, van a poner aquí lo mismo, pero en Y, y lo mismo aquí van a hacer en Z. ¿Sale? Bueno. Y así vamos a definir la posición del centro de masas, que tiene por componente en X esto, es decir, esto. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. ¿Sale? ¿Y esto qué hace? Arma a un vector que tiene componente en X esta cosa, componente en Y esta cosa y componente Z esta cosa. Bien. Como son tres ecuaciones, una para X, una para Y y una para Z, que tienen exactamente la misma expresión, ¿sí? Fíjense que esto, esto y esto es lo mismo, ¿sí? Pues esto nos habla de que lo podemos juntar en una expresión única que contiene toda esta información, y esa expresión es esta, ¿no? R del centro de masa, R del centro de masa es igual, ¿sí? Estas tres las juntamos aquí en esto. Hay una forma de decir todo esto junto. Y es esta. Y es esta aquí. Suma las masas por la posición, para el vector RI sobre la suma de las masas. ¿Sí? Esto es escalar por vector, más escalar por vector, más escalar por vector. RI, ¿qué es? RI es un vector que es X de la partícula y más Y de la partícula J más Z de la partícula K. ¿Sí? Este es el vector RI. Lo ponemos acá. Y entonces, la esta, es factor común para todo. ¿Sí? Esta suma, quedan tres sumas, ¿no? Queda suma de esto, más suma de esto, más suma de esto. Es decir, la podemos disgregar en tres sumatorias, ¿no? La primera sumatoria va a decir esto, y que va a estar multiplicado todo eso por I. La segunda va a decir esto, que va a estar todo multiplicado por J. Y la tercera va a decir esto, que está todo multiplicado por K. Escribirlo así es lo mismo. Ok, entonces, esto no es... Ya sabemos cuál es la definición de esto. Esto es una definición. Las definiciones son útiles o inútiles, no están ni bien ni mal. Pudo haber definido esto así. Suma de las cosas al cuadrado dividido la masa al cuadrado. ¿Por qué? Porque me dio la gana. ¿Por qué no lo definimos así el centro de masa? Porque así no es útil. ¿Sí? Así tiene poca utilidad definirlo así. En cambio, si lo definimos como está definido, eso sí es útil. Y por eso se define así. ¿Sí? Porque uno puede definir las cosas como le vengan gana. ¿Sale? Entonces, lo que hace que una definición permanezca en el tiempo y que todo el mundo se ponga de acuerdo de que eso está bien,
es que no es que esté bien o que esté mal, simplemente es la utilidad. ¿Es útil? Sí. ¿Por qué? Porque eso sirve para otras cosas. ¿Va? Entonces lo dejamos así. ¿Va? La definición del centro de masa de esta forma es útil porque luego ya veremos que es útil. Por ahora nada más tenemos que aprender a cómo se calcula. Bien, vamos a empezar a ver cómo se calcula. Hagan este problema. Dice, calcule el centro de masa de una molécula de agua con respecto a la posición del átomo oxígeno. Entonces, respecto a la posición del átomo oxígeno, entonces ponemos nuestro marco de referencia X e Y sobre el átomo de oxígeno. Este es el marco de referencia sobre el átomo de oxígeno para calcular respecto a la posición del átomo de oxígeno dónde queda la posición del centro de masas. Ahora, conocemos cuánto vale la masa del protón. Vale una unidad de masa atómica, que es la unidad de masa atómica, esta es el símbolo de la unidad. La masa del oxígeno, que es esta, ¿no? 16U. Y la distancia de enlace entre el oxígeno y el protón, ¿sí? Que es esto, 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Entonces nos preguntan, ¿dónde queda el centro de masas? Tendremos que calcular la posición en X del centro de masas y la posición en Y del centro de masas. ¿Cómo? Pues haciendo uso de esto, ¿sí? Es la masa del oxígeno por la posición en X del oxígeno en ese marco de referencia, más la masa del protón por la componente en X de dónde está el protón, 1, más la masa del otro protón por dónde está el protón, 2, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes de calcular esto? Que puede ser conveniente, podemos escribir que la posición del oxígeno es 0 metros en Y más 0 metros en J, para tener claro dónde está cada cosa, ¿no? ¿Con respecto a qué? A este marco de referencia. ¿Sí? Como el oxígeno está en el 0, 0, pues escribimos que el oxígeno está en el 0, 0. Este protón, que podemos llamar protón 1, y este lo podemos llamar protón 2, el protón 1, ¿dónde está? Pues está en, el protón 1 está con la posición de por coseno de cuánto? De 105 dividido 2, que es el ángulo que aparece acá, 105 dividido 2, ¿no? D por coseno de 105 dividido 2 en X, ¿no? ¿Y cuál es la componente en Y? Pues es D más D por seno de 105 dividido 2. ¿Cuál es? Ajá, J. ¿Cuál es la posición de este, ¿no? Del H2? Es igual que esta, ¿no? D coseno de 105 es esta componente de H2. Y aquí, pues no es exactamente igual, ¿no? Aquí un menos, ¿no? Menos de seno de 105 dividido J será la componente en Y de esta, ¿no? Componente en X de este es esta. Componente en X de este, pues es esta. ¿Sí? Son iguales las componentes en X de la posición de H1 y de la posición de H2. Componentes en Y de este, pues es esta. Y componente en Y de este otro, pues será desde aquí hasta aquí. Y esta de aquí es negativa, ¿no? Ya está. Listo, una vez que sabemos cuál es la posición de cada quien, entonces X centro masa igual a posición del oxígeno, XO por masa oxígeno, más posición del H1 por X del H1, en este caso esta cosa, ¿no? X H1, más posición del H2, le puse al revés, ¿no? O sea, pues XH2, M, ¿no? MHH1, posición del H2 por M del H2, y todo eso lo divido entre ¿qué? Entre la suma de las masas, que es la masa del oxígeno más la masa de un protón más la masa del otro protón. Todo eso, ¿no? Y lo mismo para Y. Háganlo ustedes. A ver cuánto les da X centro de masa y cuánto les da Y centro de masa. Pum, pum. Háganlo. ¿Qué razón? Qué fuerte.
Tenemos aquí lo que han lo que han hecho. Sí, dice, no, J, no, todavía no. Profe, una duda. Como oxígeno está en la posición 00, entonces sus componentes son 00, ¿no? Claro, el Ok, oxígeno no aporta a la posición del centro de masa. ok, profe, gracias. Ajá. Vale, no, todavía no. R, ok. Sí, tiene buena pinta. No. Centímetros. Sí, puede ser. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ya hay varias personas que han contestado. Veamos. Pues aquí está hecho, ¿no? Dice X centro de masas. X centro de masas. ¿Qué son? Ahí. Sí, ahí. Sí, estamos bien. Entonces, X centro de masas.
El oxígeno, masa del oxígeno 16U por la posición en X del centro de masa, pues 0. Y aquí, pues como los dos protones, ¿sí? Estos son protones, ¿no? H1, H2 son protones, son átomos de hidrógeno, pero también son protones. El átomo de hidrógeno en el núcleo tiene nada más un protón, ¿sí? No tiene más. Entonces se le puede decir protón a esta cosa. De hecho, se suele decirle protón a esta cosa. El átomo de hidrógeno, el protón, el 1 tiene esta componente en X y el 2 también. ¿Sí? Ambas tienen la misma componente en X. Entonces, y como tienen la misma masa, una U, entonces pues van a contar doble, ¿no? Así quiere decir, 2 por significa que es esto, una U por la distancia del centro de masa por coseno de 52.5 dos veces. Una vez para el H1 más la otra contribución, que va a ser igual para el H2, y por eso da lo mismo multiplicar por 2 esto o sumar otra vez lo mismo, ¿no? Entonces dos veces una U por la distancia de enlace por coseno de 52.5, que es la mitad de 105, ¿no? Grados, que es más o menos el ángulo que forman los protones entre sí. Bien. Y todo eso dividido, la suma de las masas. ¿Cuánto es la suma de las masas? 18U. Las U se van a ir, ¿no? U aquí, se va a ir con U aquí y con estas U aquí. Bueno, esto no aporta nada. Estos dos protones sí. Y esto da 0,65 por 10 a la menos 11 metros. ¿Sí? Y creo que era el valor que alguien ponía 6 puntos. Sí, esto. Ajá, por ejemplo. Ok, bien. Muy bien, entonces seguimos. Eso es Shift F5. Bien. Y en I es así, ¿no? Tenemos 16U por otra vez 0, ¿no? La X era 0, 0 y la Y 0. ¿De quién? Del oxígeno. Más, aquí sí pusimos un protón por la distancia del enlace del protón por seno de 52.5. Seno de 52.5 es esta, ¿no? Esta de aquí. Va. Eso sería la contribución de ¿no? Del H1. Y la contribución del H2, lo mismo, pero para abajo, ¿no? Y entonces este es igual que este tiene la misma masa que es todo igual, solo que este aparece con un más y este aparece con un menos, ¿no? Y es lo que dice aquí, ¿no? Es esto multiplicado por 1, que es el que aparece con un más esto multiplicado por un menos 1, que es el segundo protón. Pero como estas dos cosas son iguales, pues esto se va, ¿no? Y nos queda todo 0. Y del centro de masa igual 0. R del centro de masa tiene componente en X y nada más 0 metros J. Si quieren poner esto, está bien. Si no quieren poner esto, también está bien, porque tampoco ponemos esta, ¿no? 0 metro K. ¿Sí? No precisa poner esto porque es 0. Ok, entonces esto está bueno. Bien, ¿quedó claro? Creo que sí. Más o menos habían respondido correctamente. Sí, 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 muy bien. Vale. Aquí hay que ponerle unidades, ¿no? Por 10 a la menos 11 hay que ponerle unidades, metros. Así como Jesús acá puso, pero este número no está bien, Jesús. Estos son menos 9 centímetros, correcto, pero este de aquí, otra vez ahí pasa algo con los ángulos, Jesús. Tenés que repasar ahí qué onda con tus ángulos. Me parece que el coseno de 52 no te quedó bien. Vamos a ver el que sigue. No, no está aquí. ¿Qué? ¿Dónde está? Problemas de centro de masa. Bien, entonces, ¿qué? Vamos a hacer problemas de centro de masa. Vamos a hacer el primero, que dice así. Hagan este. Shift F5. Dice, se tienen tres partículas unidas por dos barras ligeras. Las barras no tienen masa. Son ligeras. De longitud 140 centímetros que forman un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Sale? Acá hay 90 grados. ¿Dónde se encuentra el centro de masa del sistema? Y dice, tome a M2, esta es M2, como referencia, ¿no? O como origen de coordenadas, que es lo mismo. Es decir, X e Y lo vamos a poner, X así, y e Y lo vamos a poner así. ¿Sale? Y vamos a decir, desde M2, cómo llegar al centro de masas. Es decir,
camine tanto para la derecha y tanto para arriba, ¿no? Serían las coordenadas en X y en Y para ver dónde está el centro de masa de esta cosa. Vale, pues ya, calculen X del centro de masa e Y del centro de masas. ¿Sí? Z del centro de masas obviamente es 0, porque todo está en el plano XY, no hay componente Z nunca, ¿no? Entonces Z del centro de masa obviamente es 0, está sobre el plano. Entonces con dar X e Y ya está. Ahí, ¿no? Calculen eso, por favor. Tienen como 5 minutos para calcularlo. Vamos a esperar un poquito más.
está bien, parece bien. Y esto, Jesús, también parece que está bien. Muy bien, vale, vale, muy bien. Sale, parece que sí. A ver, vamos a verlo. Shift F5. Pum. No, no está aquí. La solución está acá, ¿no? ¿Centro de masa? Sí. Avance, pum, 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 pum. Bien, este de aquí. Shift. Ok, entonces, X del centro de masa. ¿Cómo se hace esto? Pues esta es la fórmula, ¿no? Que básicamente ya entendieron, ¿no? Dicen, multiplicamos las posiciones en X por las masas en X, por las masas en X, por las masas, sumamos todo y lo dividimos por la masa total y ya está, ¿no? Entonces, bien, posición de esta, pues esta está en el 0, 0. Posición de esta, pues esta está en el 0 en X, 40 centímetros en Y. Y esta, pues está en 140 centímetros en X y 0 en Y. ¿Sí? Lo podemos escribir, ¿no? Esto es 0 centímetros Y más 0 centímetros J. Esta de aquí es, ¿qué? En X 0 dijimos, 0 centímetros Y más 140 centímetros J. Y esta de aquí, pues será 140 centímetros J, I, perdón, más 0 centímetros J. ¿Vale? Ok, sabiendo esto, pues luego podemos escribir esto con facilidad. Es decir, esta es la masa de ¿quién? De la partícula 2. Bueno, podríamos haber empezado por la 1, ¿no? Pero bueno, empezamos por la 2 acá. 2 por 0. ¿Por qué 0? Porque es esto de aquí, es la componente en X, ¿no? 2 por 0, 2.5 por 0, más 1.5 por 0, ¿vale? 1.5 por 0, más 3.4 por 140, más 3.4 por, bueno, aquí pusimos en metros, 140 centímetros son 1.4 metros, da igual lo que pongamos. Aquí no nos dicen calcúlenlo en metros ni nada, lo podemos calcular en centímetros si queremos, lo podemos calcular en metros si queremos, no pasa nada. Bien, esto no aporta, esto sí. 4.76 kilogramos por metro dividido no sé qué metros, kilogramos. Esto da 7, la suma, todas las masas juntas, 7.1 kilogramos. Kilogramos con kilogramos se van, hacemos la cuenta y obtenemos metros. En este caso, 0.67 metros, que es lo mismo que 67 centímetros. El que lo puso en centímetros, está bien. El que lo puso en metros, también. Calculamos la coordenada en I, ¿no? Igual. 2.5 por 0, esto es 2.5 por este 0, no es este 0, es este 0. 2.5 por ese 0. Más 1.2 por 1.4, más 1.2 por, ya no es X, es Y, 1.4 o 140 centímetros, es igual. Y luego 3.4 por 0, ¿por qué? Porque en esta, agarramos este de aquí, ¿no? Este de aquí es 0. Nos queda todo. Esta que no aporta nada, que es la masa 2. Esta que no aporta nada, que es la masa 3. La única que aporta es la masa 2, 1, que es la que está arriba, ¿no? 1.2 por 1.4, ¿sí? Miren, esta es la única que aporta en I. Estas dos no aportan en I. ¿Sale? Esta sí aporta en I. 1.2 por 1.4 metros dividido la suma de los kilogramos. Va, 7.1 kilogramos, kilogramos por kilogramos se van. Hacemos la cuenta, 0,24 metros, que es lo mismo que 24 centímetros. R del centro de masa, 0,67 metros más 0,24 metros o 67 centímetros. Y más 24 centímetros J. ¿Sí? ¿Dónde queda, perdón, ¿dónde queda esto? Pues queda aquí, ¿no? Vamos a mirarlo. Son, ¿qué eran? 67 centímetros. ¿Sí? De aquí hasta aquí hay 140 centímetros y tenemos que caminar 67 centímetros hacia la derecha de la partícula de referencia. De la partícula de referencia caminamos 67 centímetros hacia la derecha, es un poco menos de la mitad, ¿no? Porque 140, la mitad 70, un poco menos, hasta ahí. Y luego caminamos hacia arriba, porque hay más, caminamos hacia arriba 24 centímetros. Hacia arriba 24 centímetros y vamos a llegar aquí, a este punto de aquí, que es donde está ¿qué? El centro de masas. Esta es la posición del centro de masas del sistema de estas tres partículas que están acá. ¿Sí? Aquí queda. Pum. Vale. Listo. Lo dejamos por hoy.
Seguimos el lunes de la semana que viene. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Tienen dudas de esto? No, profe, todo bien, gracias. Muy Bonito bien, fin. qué bueno. Entonces nos vemos el lunes de la semana que viene. Que tengan bonito, sí, gracias. Que tengan un bonito fin. Cuídense mucho, ya saben, eso tiene que ser prioridad, ¿no? Primero sobrevivir y luego pues ya vemos, ¿no? Bye bye. Gracias, profe. Bye bye. Profe, tengo una Nos duda, vemos, profe. muy rápida. Sí, sí, no me voy, aquí estoy. ¿Qué pasó? Nada más, si me podría recordar qué día es el examen